Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una idea que, bueno, para algunas personas será familiar y para otras sonará a ciencia ficción. La idea de que nuestro cuerpo no miente. La fuente que analizamos, del maestro Fran García, propone que cada dolor, cada estado de ánimo, incluso nuestros problemas de dinero, son síntomas, Sí, pero no de una enfermedad, sino de un desequilibrio en nuestra energía. Y lo más provocador es que sitúa el origen de muchos de esos desequilibrios en nuestras relaciones. claro. La idea es que miremos un poco debajo de la superficie, ¿no? Ver cómo cosas que parecen no tener nada que ver, como, no sé, un dolor de espalda crónico y la cuenta bancaria, por ejemplo, Exacto. pues podrían estar conectadas según esta visión del mundo. Es importante subrayar desde el principio que esto no es un diagnóstico médico, ¿eh? No, para nada. Es lo que la fuente llama un diagnóstico del alma, una forma de interpretar las señales que nos da la vida. Un diagnóstico del alma. Me gusta el concepto. O sea, la premisa fundamental que nos propone la fuente es que el cuerpo habla, Eso es. pero en un lenguaje que no solemos entender. Un idioma de energía mal gestionada. Y el objetivo de hoy es precisamente intentar descifrar ese lenguaje. Pues para empezar a descifrarlo hay que ir al concepto clave que presenta el material, que es que toda relación, ya sea de trabajo, de amistad o sobre todo sexual, es una fusión energética, un intercambio que va mucho más allá de las palabras o del afecto. Y según se postula aquí, no es solo un intercambio de luz o de buenas vibraciones. Se habla de un traspaso de luz, de oscuridad y de algo llamado ticunes. Un momento. Cuando se habla de ticunes o deudas espirituales, ¿nos referimos a algo parecido al karma? Buena pregunta. ¿Algo que se arrastra de otras vidas o son más bien patrones no resueltos en esta? A ver, es más lo segundo. La fuente lo enfoca más como lecciones de vida o patrones de conducta que el alma vino a corregir en esta existencia. Es en plan, la lista de tareas espiritual de cada uno. Entiendo. Y lo interesante es que, al unirse íntimamente a otra persona, el argumento es que no solo lidias con tu propia lista, sino que, de algún modo, te cargas también la suya. De hecho, la fuente cita una frase del apóstol Pablo para ilustrar esto. Dice algo como, el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Sí, Pero aclara que ramera, en este contexto, no se refiere a una trabajadora sexual, sino a cualquier alma que opera desde una conciencia baja o desequilibrada. exacto. Y aquí es donde la implicación se vuelve muy, muy potente. Al relacionarse íntimamente con alguien, se absorben su estado anímico, sus bloqueos, su oscuridad. El autor afirma que durante el acto sexual se mezclan los niveles más profundos del ser. El nefesh, que es el nivel del alma más instintivo, el ruach, el emocional, e incluso las memorias del alma, las reshimot. Espera, la fuente dice que puedes heredar juicios económicos de una pareja. Eso suena bastante extremo, ¿no? Sí, suena fuerte. ¿Se refiere a que se adoptan malos hábitos financieros o es algo más metafísico? Es más lo segundo. La idea que se expone no es que de repente alguien se vuelva un mal inversor, Claro. sino que la frecuencia de escasez o de bloqueo económico de la otra persona se impregna en tu campo energético, y eso atrae situaciones similares. Es como si empezaras a vibrar en la misma sintonía de carencia que tu pareja, lo que, según esta lógica, podría llevar a un colapso financiero o vital. Entendido. Entonces, si esta fusión energética puede causar tantos problemas, desde bloqueos económicos hasta traumas heredados, ¿cómo se manifiesta eso físicamente? ¿Hay señales de alarma que el cuerpo nos envía? Absolutamente. Y ahí es donde esta enseñanza se vuelve increíblemente específica. Propone que el cuerpo es un chivato, ¿sabes? ¿Un chivato? Sí, que nos cuenta lo que está pasando en nuestro mapa espiritual interior. Y este mapa se organiza, según la Cábala, en centros energéticos llamados sefirot. Cada dolencia física estaría apuntando a un bloqueo en uno de esos centros. Vale, antes de entrar en la lista de dolencias, me interesa entender la lógica de los niveles del alma que has mencionado. Hablabas del nefesh, el nivel más animal. Ujú. Para que la gente se haga una idea, sería como el sistema operativo más básico del ser humano, el que se encarga de los instintos puros. Exactamente, es el impulso primario. Por eso la fuente lo conecta directamente con los sistemas más primitivos del cuerpo, la circulación sanguínea y el sistema nervioso. Ah, claro. Se argumenta que cuando el sexo es puramente instintivo, sin emoción ni conexión mental, es como si solo esa parte del software estuviera funcionando.
Y según esta visión, eso puede generar un cortocircuito que se manifiesta en los hombres, por ejemplo, con problemas de erección por una mala circulación. Entiendo. ¿Y el siguiente nivel, el Ruach? El ROACH es el nivel emocional. Se vería afectado en relaciones con personas muy inestables o, bueno, dramáticas. Hmm. Aquí, el argumento es que esa inestabilidad ajena altera nuestro propio sistema hormonal y debilita el sistema inmune. Y fíjate qué curioso, la fuente señala que esto puede manifestarse como un comportamiento sexual descontrolado. Ah, ¿sí? Sí, un apetito insaciable que nace de haber absorbido el desequilibrio de la otra persona. Y por último estaba el Neshama, el nivel mental. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo ahí? Este nivel, que está conectado al cerebro y al sistema endocrino, se vería afectado por relaciones con personas de mentalidad muy rígida o negativa. Los síntomas físicos podrían ser acidez, malestar estomacal, pero lo crucial que postula la fuente es que un bloqueo en este nivel tiene un impacto directo y muy fuerte en la economía. Vale, hasta ahora hemos hablado de la teoría, pero lo que me parece más potente de esta fuente es cómo lo traduce a algo que todo el mundo conoce, el dolor físico. Totalmente. La idea de que mi dolor de hombros no es solo muscular, sino que podría estar contándome una historia sobre mi vida. Eso es lo que me parece realmente fascinante. Es un patrón claro. Según esta enseñanza, las dolencias en la parte superior del cuerpo, cabeza, hombros, tienden a estar ligadas a cargas mentales o de responsabilidad. Claro. Por ejemplo, las migrañas se asocian a un bloqueo en Keter, la corona, que está relacionado con la falta de propósito. Y el clásico dolor de hombros se interpreta como el hecho de cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Tiene todo el sentido. La expresión llevar el peso del mundo sobre los hombros no es casual, ¿no? Para nada. ¿Y qué pasa con la zona del torso? Pues los problemas en la zona del torso, como el hígado, el estómago o incluso el mal aliento, se asocian a emociones no procesadas como la ira o la frustración. Un bloqueo en Yesed, la sefirá de la misericordia, podría manifestarse como problemas de hígado. ¿Y por qué? La explicación que se da es que esto ocurre por dar en exceso, por no poner límites, lo que genera una frustración interna que envenena el sistema. O el dolor en la mandíbula, que se interpreta como rabia contenida que se queda ahí, sin poder ser expresada. Es muy gráfico. ¿Y las piernas? Me ha llamado la atención que se mencionara el dolor de rodillas. Sí, el dolor de rodillas se vincula con el orgullo. La lógica es que las rodillas son las que nos permiten arrodillarnos, doblegarnos. Claro. Cuando hay un orgullo excesivo, una incapacidad para ceder, las rodillas lo manifiestan con dolor. Incluso la obesidad se interpreta aquí como un exceso de emociones no procesadas. Una falta de placer auténtico que se intenta compensar con la comida, o una necesidad del alma de crear una capa de protección. ¿Y esta idea de la transferencia energética se limita solo a las relaciones íntimas o va más allá? Porque si no parece que el mundo está lleno de peligros energéticos. Va mucho más allá. El autor expande el concepto a todo tipo de contacto físico. Un masaje, un abrazo o incluso la imposición de manos en una oración se consideran transferencias energéticas. O sea, La energía de un masajista con problemas personales o de alguien por quien se reza que está en un estado muy bajo podría, según esta visión, drenar la propia energía. la verdad es que da que pensar. ¿Cuántas veces hemos salido de una reunión o de un abrazo sintiéndonos completamente sin energía, sin saber por qué? La idea de que sea una transferencia es una explicación curiosa, como mínimo. De hecho, el material cita una advertencia muy clara. No impongáis manos con ligereza. ¡Wow! La idea es que se debe ser consciente de con quién se establece contacto físico, porque se pueden crear pactos energéticos inconscientes. El alma, según esta perspectiva, no entiende de relaciones pasajeras, no entiende de aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Claro. Registra cada interacción como un pacto que deja una huella. Vale, esto puede sonar un poco abrumador. Si cada contacto deja una huella y absorbemos los problemas de los demás, estamos a merced de nuestras relaciones pasadas y presentes. ¿O hay alguna forma de gestionar todo esto? Afortunadamente sí. La enseñanza no se queda en el diagnóstico, también ofrece soluciones. Menos mal. Propone una serie de prácticas conscientes para limpiar esas energías y, aún más interesante, para usar la energía creativa de forma deliberada. O sea, el reverso de la fuga energética sería la creación consciente. Para generar abundancia. Suena intrigante. ¿Cómo funciona exactamente? Es un ejercicio muy concreto que se basa en la intención. El primer paso es la respiración, que debe ser lenta y profunda durante todo el acto. El objetivo es mantener la conciencia y no dejarse llevar solo por el instinto. El segundo paso es la visualización.
Imaginar una luz dorada en la zona del pecho, el centro energético llamado Tiferet, que representa la belleza y el equilibrio. O sea, que la clave es cambiar el foco. En lugar de que el objetivo sea la simple descarga de tensión, la intención es la creación. Exactamente. Y eso nos lleva al tercer paso, la manifestación. En el momento del clímax, en lugar de una simple liberación, se debe visualizar con claridad la cantidad económica o el proyecto que se desea manifestar. Vaya, la idea es canalizar toda esa potente energía creativa que normalmente se disipa hacia un objetivo concreto. También se describe un ejercicio similar con una luz blanca para la purificación y el desbloqueo. ¿Y para las personas que no tienen pareja, quedan fuera de esta posibilidad? No, para nada. La fuente aclara que estos mismos ejercicios se pueden realizar a través de la meditación. La energía creativa es inherente a la persona, no depende de un tercero. Ah, bien. Se puede generar y dirigir con la misma intención y visualización, trabajando directamente con el propio campo energético. Me parece muy importante que también se hable de cómo limpiar lo antiguo. Se menciona un protocolo de cierre. ¿En qué consiste? ¿Es una especie de ritual? Podría verse así, sí. Es un protocolo para cortar conscientemente los pactos energéticos con relaciones pasadas y recuperar la propia energía. Consiste en hacer declaraciones verbales en voz alta, donde se rompe esa asociación, se agradece lo aprendido y se reclama la propia energía de vuelta, devolviendo al mismo tiempo la que no nos pertenece. ¿Y se combina con ejercicios de respiración para anclar el proceso en el cuerpo? Suena a un proceso de higiene energética. Ujú. ¿Y se recomienda hacerlo de alguna manera especial? Sí, el autor sugiere hacerlo durante al menos 3 días seguidos, si es posible, acompañado de un ayuno ligero, para que tanto el cuerpo físico como el energético estén en un estado más receptivo y purificado. Claro. El objetivo final es cerrar esas fugas de energía que relaciones pasadas pueden seguir provocando en el presente, ya sea a nivel económico, emocional o físico. Espejo directo de nuestro estado interior, Eso es. donde las relaciones íntimas, lejos de ser superficiales, son una fusión profunda de energías, con consecuencias muy tangibles en la salud y en las finanzas. Y sobre todo que desde esta misma visión no todo es determinista. Existe un camino para usar esa misma energía de forma consciente, creativa y sanadora. Claro. La idea central es que ningún contacto es inocente, cada uno deja una huella. Pero el conocimiento de estos mecanismos nos da la capacidad de pasar de ser un receptor pasivo de las energías ajenas a ser un gestor activo de la propia. O sea, no se trata de tener miedo al contacto, entonces, sino de ser conscientes de su poder, Exacto. de elegir con quién y cómo compartimos nuestro espacio más íntimo. Ese es el punto clave. La soberanía personal sobre la propia energía. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión final basada en ese concepto de las reshimot, o memorias del alma que hemos mencionado al principio. Adelante. La fuente de hoy sugiere que absorbemos las memorias, los traumas y las deudas de otros a través del contacto. Y esto plantea una pregunta importante. Si el cuerpo y el alma guardan un registro tan fiel de cada interacción, ¿cuántas historias ajenas se están cargando sin saberlo? Y sobre todo, ¿cómo sería empezar a escribir la propia historia de manera consciente a partir de este momento?